Imagínense una fría noche de invierno. Sobre los coches se tiñe la escarcha y el frío se mete en los huesos haciendo que no puedas parar de tiritar. Y pese a tener mucho frío no puedes encontrar nada que te dé calor. A miles de kilómetros. Hola a todos y bienvenidos. Estoy seguro de que más de uno de vosotros ha vivido la experiencia que os he narrado al principio. Pero vosotros al final sí pudisteis calentaros, a diferencia de nuestro protagonista, Ernest Shackleton. Lejos de poder calentarse, tuvo que estar casi 2 años a la intemperie, bajo el manto gélido de la Antártida, llegando a soportar temperaturas de menos 50 grados bajo cero. En el video de hoy, hablaremos sobre uno de los exploradores más valientes de nuestra historia y del viaje más peligroso, duro y con un alto grado de supervivencia que jamás nadie había realizado hasta entonces. Esta es la historia de Ernest Shackleton. Fue un explorador británico, nacido el 15 de febrero de 1874 en County Kildare, Irlanda. A los 16 años se unió a la Marina Británica y sirvió en África durante la guerra contra los Boers. En 1901, como tercer oficial, se unió a la expedición Discovery, liderada por Robert Falcon Scott. La expedición tuvo como objetivo explorar la Antártida y llegar al Polo Sur. Shackleton sirvió como tercer oficial del barco y también participó en algunas de las expediciones terrestres realizadas durante la misión. Sin embargo, la expedición no alcanzó su objetivo final debido a las condiciones climáticas adversas y a la inexperiencia de la mayoría de la tripulación. Regresó a su casa con una fuerte determinación de regresar a la Antártida y lograr llegar al Polo Sur. Shackleton decidió preparar un nuevo viaje al continente helado. 3 años después, en 1907, lideró la expedición antártica imperial a bordo del buque Nimrod. A su llegada a la isla de Ross, los miembros de la expedición ascendieron al volcán Erebus, desde donde determinó la posición del Polo Sur magnético. Durante el viaje, los expedicionarios descubrieron un paso a través del glaciar Vermor y cruzaron la cordillera transantártica en un recorrido que resultó extenuante. Con todo, Shackleton tampoco logró alcanzar su objetivo final y se quedó a 180 kilómetros del Polo Sur. A pesar de ello, fue recibido en Londres con todos los honores y se dedicó a dar conferencias y escribir sobre sus aventuras en la Antártida. Por desgracia para nuestro protagonista, el explorador noruego Roald Amundsen se adelantó a Shackleton llegando a la cima del Polo Sur en 1911, pero pese a haber roto su sueño, esto no hundió la moral de nuestro explorador, que decidió atravesar el océano cruzando la Antártida y el Polo Sur. El plan era ir desde Buenos Aires hasta las islas de Georgia del Sur, después atravesar el mar de Weddell hasta llegar a la Antártida y atravesar la Pía hasta el sur, donde de nuevo zarparían en esta ocasión en el buque Aurora, en el cual regresarían a Inglaterra. En 1914 en la prensa londinense se escribió un anuncio de Ernest Shackleton que decía: se buscan hombres para un viaje peligroso, con salarios bajos, frío extremo, meses de oscuridad, probabilidades de no retorno, pero en caso de éxito serán recompensados con honores y reconocimientos. Con este llamativo reclamo, Ernest Shackleton pretendía reclutar a la tripulación más adecuada para emprender una nueva y peligrosa expedición. La Imperial Transantarctic Expedition, también conocida como la Expedición del Endurance, comenzó en 1914, zarpando desde Plymouth, Londres, hasta Buenos Aires, donde embarcaron al resto de la tripulación y también un polizón que no fue descubierto hasta unos días después de zarpar de Buenos Aires. Con una tripulación final de 28 valientes hombres, el Endurance llegó a la isla de Georgia del Sur, donde unos balleneros experimentados advirtieron a Shackleton que este año hacía mucho más frío de lo habitual y que el grosor y la dureza del hielo también eran un factor extremadamente peligroso. Aún así, nuestro valiente líder de la expedición decidió zarpar hacia el mar de Weddell y llegaron en enero de 1915. Tras navegar durante 6 días por los canales que se abrían entre el hielo, con fuertes vientos, el Endurance quedó atrapado en el hielo. Llegados a este punto, la expedición se centró en la supervivencia.
Cazaban pingüinos y focas, derretían el hielo y la nieve para conseguir agua e intentaban mantener la nave en perfectas condiciones, a la cual empezaron a llamar el Reach. La nave continuaba moviéndose debido a las corrientes de la zona, y el capitán del buque seguía trazando las posiciones del mismo a diario, aunque no siempre podía utilizar el sextante a causa del tiempo. Llegaron las frías noches polares de 24 horas haciendo bajar la moral de la tripulación y oscureciendo la poca fe que quedaba en ellos. Desgraciadamente, después de 9 meses de supervivencia en el Endurance, en 1915, el 24 de octubre, Shackleton ordenó abandonar el barco, al grito de ¡Se está hundiendo! A toda prisa, la tripulación trasladó las pocas provisiones que pudieron rescatar a un campamento improvisado construido en el hielo, y consternados tuvieron que sacrificar a los perros para poder alimentarse. Al tener que sobrevivir en intemperie, la supervivencia se hizo mucho más difícil, sobre todo por el riesgo de congelación, ya que podían alcanzar temperaturas de unos menos 50 grados centígrados y no disponían del equipo suficiente. Los témpanos de hielo donde vivían se movían y se agrietaban, así que decidieron llegar hasta la isla Paulet, a 600 kilómetros al norte de donde estaban situados. El inconveniente era arrastrar los botes, que pesaban 1 tonelada aproximadamente hacia el mar abierto. Además que las corrientes que arrastraban los témpanos de hielo no les favorecían. El agotamiento y desgaste de la tripulación y los materiales hizo que decidiera establecer un campamento y esperar al deshielo para poder llegar al mar abierto. Pasado un tiempo, volvieron a intentar llegar a mar abierto, pero solo consiguieron recorrer 16 kilómetros en una semana, así que establecieron un nuevo campamento. Pasados 15 meses desde que la nave Endurance se hundió en el hielo, por fin llegaron a mar abierto. Se hicieron a la mar repleta de icebergs en sus botes y su destino eran las islas Shetland del sur. Pero se dieron cuenta que las corrientes marinas no les ayudaban, así que decidieron cambiar de rumbo hacia la isla Elefante. En aquel momento, tan desesperado, el jefe, nombre por el que era conocido Shackleton por la tripulación, sacó a relucir sus dotes de liderazgo, tomó la dramática decisión de variar el rumbo y dirigirse a la isla Elefante. De esta manera dejaron su destino en manos de la suerte, ya que se trataba de un lugar inhóspito y apartado de cualquier ruta conocida de navegación. Fue una travesía muy dura, entre iceberg y animales marinos, hasta el punto de quedarse sin agua y tener que beber sangre de la carne cruda de las focas. Pero al final llegaron a la isla Elefante. En este momento se encontraron en una encrucijada, ya que los 3 botes estaban en mal estado. Decidieron reparar uno de ellos con piezas de los otros 2, dejando inutilizables estos. Ya que no había sitio en el bote para todos, tan solo 6 hombres, incluido Ernest Shackleton, se dirigieron a Georgia del Sur. Estuvieron navegando durante 17 días en condiciones extremas, en uno de los mares más peligrosos del mundo, y soportando temperaturas de menos 20 grados centígrados, con la ropa mojada, al borde de la congelación, hasta por fin llegar a la bahía del Rey Hakon, de Georgia del Sur. Shackleton, en la isla Hakon, decidió intentar cruzar la isla por tierra para llegar a la estación ballenera que estaba situada al otro lado. Lideró junto a otros 2 hombres una travesía de 35 kilómetros cruzando montañas de más de 1200 metros de altura, soportando tortuosas tormentas de nieve y equipados con botas a las que habían clavado unos tornillos para poder escalar. 36 horas más tarde, consiguieron llegar a la estación ballenera y gracias a la ayuda del gobierno chileno, Shackleton regresaba a la isla Elefante a bordo de un remolcador chileno y un valiente marinero chileno llamado Luis Pardo Villabalón. Durante 4 meses intentaron rescatarlos, hasta que a finales de agosto de 1916, al 4.º intento consiguieron con éxito el rescate de la tripulación del Endurance. A pesar de no haber alcanzado su objetivo original, la expedición Endurance es considerada como un ejemplo de valentía y determinación humana. La tripulación rescatada, que había tenido su último contacto con la civilización en 1914, no era consciente del curso de la Primera Guerra Mundial. Las noticias de la llegada de Shackleton a las Malvinas eclipsaron brevemente las noticias de guerra en los diarios británicos el 2 de junio de 1916. La expedición volvía a casa en un momento crítico de la guerra, sin los honores normales ni recepciones ciudadanas. La mayoría de los miembros de la expedición se inscribieron inmediatamente como militares al servicio naval. Durante las últimas semanas de la guerra, Shackleton estuvo al servicio especial de Murmansk con el grado de comandante del ejército.
Eso lo ocuparía hasta marzo de 1919. Pero ¿qué hizo Ernest Shackleton cuando acabó la guerra? Bien pues, nuestro protagonista organizó la última expedición antártica, la expedición Quest, en 1921, en la que Ernest Shackleton y algunos de los tripulantes del Endurance volvieron al sur con el plan de explorar la zona del océano Ártico, la zona del mar de Beaufort. La noche que llegaron a Georgia del Sur, Shackleton tuvo un ataque al corazón y murió con tan solo 47 años de edad y fue enterrado en el cementerio de la isla. Un dato interesante es que hace unos años, un siglo después de la expedición del Endurance, se encontró el buque. Estaba situado a 6 kilómetros de profundidad y a unos pocos kilómetros de su última ubicación registrada. Y otro dato interesante es que lejos del bullicio de las exploraciones, la vida de Ernest Shackleton estuvo siempre rodeada por la sombra de la inquietud y de la insatisfacción, en su búsqueda por alcanzar la riqueza y la seguridad personal. Shackleton fracasó en todos los negocios que emprendió hasta el punto de que murió endeudado, pero dejó una de las mejores historias jamás contadas. En resumen, Ernest Shackleton fue un líder de expediciones antárticas que, a pesar de los desafíos y pérdidas del barco, logró mantener a su equipo unido y motivado y finalmente regresar a casa. Su liderazgo y determinación en condiciones extremas es considerado como un ejemplo de valentía y habilidad de liderazgo. Dejad vuestros comentarios si sabíais o no sobre esta trepidante historia y qué os ha parecido. Suscribiros al canal para seguir escuchando todo tipo de historias curiosas. Echadle una manita arriba y no olvidéis activar la campanita. Hasta el próximo video, curiosos.